dejarlo así, pero sin quizzes. Esa sería la otra alternativa. ¿Qué otra cosa? No, pues, nada más. Yo creo que ahí van las cosas. Vamos a ahora ver el tema siguiente, que es el diseño de la placa maciza. Y ya no sé qué otra observación tengan ahí al respecto. Por ahora, pues la metodología para la presentación va a ser entonces que mantengan el micrófono cerrado para que no se filtre sonido mientras que estoy haciendo la presentación. Pero cuando tengan una duda, simplemente lo abren y preguntan, por lo que yo no voy a estar viendo la pantalla del chat, sino que pregúntenlo por... De una vez lo interrumpen, no hay problema, yo les voy contestando. A ver, aquí me pregunta Lady, retroalimentación del proyecto. No cualquiera, o sea, me escriben, principalmente yo estoy pendiente es como más bien del celular, entonces me ponen un mensaje y ahí miramos cómo hacemos para hacer una retroalimentación. Me va a tocar es como cuadrar un horario de tutorías como para que tenga más posibilidades de reunirse, ¿sí? Como de encontrarnos. Entonces, voy a ver si más bien cuadro una hora para tutorías, digamos, no sé, 3 de la tarde, algo así, ¿sí? Y dejamos una hora y con eso pues se conectan y ahí podemos hacer la tutoría del proyecto. O en general de lo que haya, ¿sí? De alguna duda que tengan. ¿Listo? Entonces, pues entremos en materia. Entremos en materia. Les voy a compartir la presentación. A ver, ¿qué es la cosa? Bueno, ¿ya están viendo la presentación? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hacer el diseño de losas en una dirección. Básicamente, el diseño de las losas en una dirección es muy parecido al diseño de las vigas. Tiene ciertas diferencias que las miraremos en detalle. Entonces, la clase de hoy va a ser las consideraciones básicas para el diseño de las losas. Vamos a ver teoría y definiciones como para estar hablando todos el mismo idioma. También la metodología de análisis, o sea, los procesos de cálculo y el método simplificado de la CI, también lo vamos a ver. El proceso de diseño de las placas, los requerimientos de la norma y el proceso de diseño que vamos a emplear. Y por último, un ejemplo de aplicación. Entonces, vamos a cubrir esos temas y yo creo que con eso queda más que claro el tema de las placas. Sin embargo, pues cualquier cosa ya saben, me preguntan, estoy dispuesto a contestar lo que tengan. Entonces, arranquemos. Consideraciones básicas. Normalmente, este es un sistema de entrepiso, ¿sí? Entonces, el sistema entrepiso está conformado por vigas o viguetas y por losa maciza. Normalmente nosotros le decimos la placa, ¿sí? Entonces, la placa a todo el sistema, ese es como nuestro hablar popular, que decimos placa aligerada y lo que estamos diciendo es un sistema de viga y losa, ¿sí? Pero realmente es un sistema entrepiso. Es importante que nos pongamos de acuerdo en el término porque puede uno confundirse cuando le dicen la placa aligerada, está refiriéndose únicamente a la placa maciza. Y no, se refiere a todo el sistema entrepiso. De hecho, cuando hablamos de viga o vigueta, la diferencia es que las vigas hacen parte del sistema de resistencia sísmica del edificio. Las viguetas no. Las viguetas pueden ser cualquier cosa, un perfil metálico, una viga de madera o de concreto, puede ser lo que sea. La vigueta es únicamente para soportar la placa de entrepiso, o sea, hace parte del sistema de entrepiso la vigueta, pero no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema de entrepiso es viga o vigueta más la placa maciza. ¿Listo? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto que es, nosotros teníamos vigas, que las vigas son elementos donde yo tengo que el ancho es menor a la altura.
por lo general. Salvo contadas excepciones, lo normal es que en la viga sea el ancho menor a la altura. En la placa, las cosas son diferentes. De hecho, es al revés. ¿Sí? Pero bueno, si lo miramos en este punto de vista, tenemos que es ancho y alto, y la luz está a lo largo. O sea, yo voy a plantear la viga como si estuviera entre dos apoyos, y esta sería la luz de cálculo. Eso es lo que hemos visto de las vigas. En la placa es al contrario. El lado ancho es el lado más largo. Va a ser un lado B, que es el más largo, y la altura de la placa es más pequeña. Que de ahora en adelante la altura de la placa la vamos a mencionar como H sub F, HF. Esa va a ser la altura de la placa. Entonces es al contrario que la viga. Es más ancha que alta. Y si está en ese sentido, quiere decir que la longitud la vamos a mirar hacia el otro lado. O sea, como si la placa estuviera apoyada sobre las viguetas. Ahí yo estoy marcando como los ejes de cada vigueta. Entonces, viene estando como en cada viga o vigueta, viene estando apoyada la placa. O sea, es una viga continua. ¿Sí? Es un sistema indeterminado. A diferencia de las vigas que pueden o no ser indeterminadas, la placa normalmente va a ser indeterminada. ¿Sí? Y el ancho va a ser siempre de 1 metro. Ese ancho va a ser de 1 metro. Entonces yo calculo la placa por metro de placa. Lo que yo calcule se lo voy a colocar a toda la placa, porque yo estoy calculándolo por metro. O sea, no tengo que multiplicar siempre por la longitud, sino todo es por metro de placa. Miremos cómo es la luz de la placa. Si para la luz de la viga era lo que medía la viga completa, para la placa es esta distancia entre apoyos, que viene siendo L sub n. Pero esa Ln es la distancia libre entre caras de las viguetas o vigas. Esa viene siendo la luz de cálculo. Entonces, yo considero que está apoyada sobre la vigueta, pero la luz con la que voy a calcular es con la luz libre que hay entre caras de las vigas. ¿Sí? Entonces, este es el sistema principal. Veamos qué otra consideración hay importante. Lo que se llama apoyo solidario o monolítico. Entonces yo en la placa puedo tener dos tipos de apoyo, que son el apoyo solidario y el apoyo no solidario. Primero veamos el apoyo solidario. Entonces, eso que está ahí es una formaleta. Entonces, le coloco una formaleta para armar un sistema entrepiso. Después, coloco el acero de refuerzo. Noten que ese acero de refuerzo supera como la parte de abajo de la placa. Entonces yo lo que estoy es garantizando que parte del acero de refuerzo de la viga va a quedar vinculado a la placa. Por eso el apoyo solidario es monolítico. Entonces hago dos etapas de fundida. Una primera etapa donde dejo una superficie rugosa que está ahí marcada con verde. ¿Sí? Después armo la placa y fundo nuevamente. Allá yo tendría el sistema de entrepiso con apoyo monolítico. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de apoyo? Que ya yo tengo como una fusión entre la viga y la placa. ¿Sí? Ese es apoyo solidario monolítico, apoyo solidario. Cuando el apoyo es no solidario o simple, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la formaleta, pero ahora el acero de refuerzo no supera la parte baja de la placa. ¿Sí? Todo quedan como metidas en su propia altura. Entonces la primera etapa de fundida funde totalmente la placa y esa superficie puede quedar lisa incluso, porque yo no estoy considerando ninguna clase de anclaje entre la viga y la placa. Después armo la placa y hago la última etapa de fundida. Ya me quedaría el sistema de entrepiso. Entonces, el apoyo solidario o no solidario, lo que quiere decir es si yo tengo una unión completa entre la viga y la placa o no la tengo. De hecho, el apoyo no solidario lo puedo encontrar, digamos, cuando coloco una placa sobre un muro. Eso es un apoyo no solidario. Yo no tengo manera de vincular el muro a la placa. ¿Sí? Entonces, es más común de lo que parece. Claro, que he visto en placas, en sistemas de entrepiso como este que tengo dibujado, es muy poco común. Lo normal es trabajar con apoyos solidarios, pero no siempre se hace. ¿Qué es lo que sucede? Ese apoyo solidario es como si yo tuviera un empotramiento. O sea que la placa en ese punto va a tomar un momento negativo. ¿Sí? Y cuando tengo un apoyo que no es solidario, es como si fuera un apoyo simple. O sea que el momento en ese punto es 0. Vean que eso de ser solidario o no solidario es
importante en los extremos, porque en el medio siempre va a ser un apoyo continuo, y el apoyo continuo, sea solidario o no solidario, va a dar momento negativo. ¿Sí? No tengo ninguna diferencia con eso. Entonces, ese es el otro planteamiento importante, definir si la placa va a ser solidaria o no solidaria. ¿Qué es mejor, que si solidario o no solidario? Pues yo diría que cualquiera de los dos, porque de todas maneras uno diseña para que ambos funcionen, ya sea solidario o no solidario, tiene que funcionar. Entonces, no diría que hay uno mejor que otro, sino que simplemente es el proceso constructivo que es diferente, pero es algo que es de diseño de nosotros. O sea, nosotros definimos cómo queremos que sea el apoyo, solidario o no solidario. ¿Listo? Entonces, métodos de análisis. Como se dieron cuenta, la placa tiende a ser una viga indeterminada, que ese es el más grande problema que tiene la placa, que no tiene un análisis sencillo. Conseguir una placa determinada es muy difícil. Normalmente van a ser indeterminadas. Entonces, el problema real que tienen las vigas estáticamente indeterminadas es encontrar las reacciones. ¿Sí? Entonces, para eso hay muchos métodos. Está método, por ejemplo, superposición de efectos, eso que sacan las deformaciones de un lado o las deformaciones de las redundantes, suman y hallan la ecuación libre, o método de Cross que está ahí, que suma los momentos, o por método matricial, o por métodos de energía, carga unitaria, en fin, hay muchas maneras de solucionarlo, ¿sí? Sin embargo, todos esos métodos tienen un problema con respecto al diseño de la placa, que es la alternancia de cargas. ¿Qué es eso de la alternancia de cargas? Resulta que la placa puede tener una zona cargada y una descargada, así como se ve ahí en el esquema. O sea, no siempre va a estar totalmente cargada, y el hecho de que yo tenga esa alternancia de cargas en la placa hace que los métodos de solución no sean totalmente exactos. Yo debería trabajar más bien con un sistema que sea como una línea de influencia, donde yo voy moviendo la carga y voy viendo el comportamiento de los momentos a lo largo de la placa. ¿Sí? Esa alternancia de cargas es la que hace que sea todavía más complicado el análisis de las placas. Entonces, para eso, el ACI planteó un método aproximado, método simplificado del ACI, para no hacer ese análisis. ¿Qué consiste ese método? En tomar unos coeficientes y de acuerdo a esos coeficientes calcular cortantes y momentos. Pero para que eso sea válido, tiene ciertas limitaciones. Entonces, la primera limitación es que la viga o losa no debe contar con 2 o más tramos. ¿Por qué dice la viga? Porque ese método simplificado también sirve para vigas, ¿sí? Entonces, debe contar, yo dije, debe contar con más de 2 tramos. O sea que si tiene un tramo, pues diseñelo W²/8, ¿sí? Si tiene más de 2, pues entonces puede utilizar el método simplificado. La otra limitación es que las longitudes, o sea, las luces de cada tramito deben ser casi iguales. De hecho, él plantea una proporción, que la longitud del mayor de 2 tramos adyacentes no deberá diferir de la menor en más de un 20%. O sea, da una proporción, pero ojalá fueran iguales. En todo caso, en las placas, esa distancia libre es dada por nosotros, o sea, depende de nosotros el colocarlo o no, que sean iguales, y si no, que cumpla con eso, para que pueda aplicar el método simplificado. La otra limitación, las cargas deben ser distribuidas. O sea, si tiene cargas puntuales tipo, ¿qué puede tener una carga puntual? Eso que se les da por colocar estantes sobre la placa. Entonces, la patica del estante ya no cumple con estas condiciones. Entonces, es cargas únicamente distribuidas, puntuales no funcionan. La otra limitación, la carga viva no debe ser mayor que el triple de la carga muerta. ¿A qué se refiere eso? Como este tema de la alternancia de cargas afecta principalmente a la carga viva, porque la muerta no alterna, la muerta es la misma, es constante o más o menos constante a lo largo de todo el elemento, pero la viva sí va variando. Entonces, si la viva va a variar mucho, ya el método simplificado no es correcto, ya sale mejor hacer otros métodos diferentes porque no va a dar un resultado adecuado. Y por último, pues garantizar que los elementos que se diseñen son prismáticos. ¿Sí? Entonces, si yo garantizo esas 5 limitaciones, yo puedo utilizar el método simplificado. Y ese método me evita el problema
mayúsculo que implica solucionar una viga estáticamente indeterminada. Veamos más a fondo el método simplificado. Como les decía, está basado en unos coeficientes de diseño. Entonces, vamos a ver aquí el de momento positivo para explicar cómo funcionan esos coeficientes. Este dibujito que está aquí corresponde a todas las tablas del método simplificado de la CI, que yo se las voy a subir en el aula. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cómo es? Ahí se ve una carga distribuida, WU, y se ve la longitud del apoyo, LN. Y abajo dice un momento, WU por LN al cuadrado sobre 14. ¿Sí? Si miran el de abajo, ya no está hablando del tramo inicial, sino del interior. Entonces, en el interior dice WU por L cuadrado sobre 16. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Son S14 y S16. El WU por L cuadrado es una constante. Simplemente va variando los coeficientes de acuerdo a la parte de donde yo estoy hallándolo. Si estoy hallándolo en el tramo inicial o en el tramo central. Eso en cuanto a momento positivo. Para momento negativo sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero entonces ahora estamos mirándose en la parte de arriba. Entonces, lo mismo, para la cara exterior, WL cuadrado, ahora sobre 9, cambia el coeficiente. Y si tiene más tramos, entonces ya es WL cuadrado sobre 10. De hecho, el primero creo que es con un apoyo solidario. Ah, no, sí, cuando tiene más tramos es el de abajo. Ahí dice, de más de 2 tramos, dice abajo. ¿Sí? Y el otro es solamente con 2 tramos. Cambia el momento para esa condición. Entonces, al cambiar el momento, pues simplemente cambia el coeficiente. La constante WL cuadrado continúa. Entonces sirve para momento positivo, para momento negativo y para cortante. En cortante lo que va a cambiar es la constante. La constante ya no es WL cuadrado, sino WL. Y simplemente pues va variando el coeficiente. En el extremo es WL medios. Ya en la parte de abajo dice 1,15 por WL sobre 2. O sea que la constante viene siendo 1,15 sobre 2. ¿Sí? Y así. Varía los coeficientes. En eso consiste el método. Yo miro qué esquema estático tengo y cambio los coeficientes. Y con eso me evito cualquier otro sistema de análisis que haya, como los que mencionamos antes. Entonces, ya tenemos el método con que lo vamos a analizar. Ahora nos falta es mirar cómo lo vamos a diseñar. Este método de diseño está basado en la norma. ¿Qué es lo importante de la placa? Como el cortante es lo que trata como de partir el elemento, la placa es muy delgada. Normalmente una placa tiene 15, 10 centímetros, es muy delgada y lo que va a ser crítico para la placa va a ser el cortante. La flexión no va a ser tan importante porque antes de fallar por flexión está fallando por cortante. ¿Sí? Eso no le pasa a una viga, porque en una viga no solamente el elemento es masivo, es más grande, sino que yo puedo colocar refuerzo en el sentido del cortante, que eso también lo veremos más adelante. Puedo colocarle unos estribos y eso me mejora el comportamiento a cortante. La placa no tiene esa posibilidad. Entonces, si miramos en la norma, capítulo C11, cortante y torsión se llama ese capítulo, ahí dice la resistencia al cortante. Entonces la resistencia dice phi Bn mayor o igual a Bu. Bn es la resistencia al cortante. Miremos qué es cada cosa. Primero, el phi, 0.75, que eso lo vimos antes en el C9323, ahí está. Para cortantes, 0.75. Ahora, el B sub n es igual a BC, que es el cortante resistente del concreto, más BS, que es el cortante resistente del acero. ¿Sí? Entonces, en el tema de las placas, el acero no contribuye casi nada a la resistencia cortante, porque como les decía, no tiene un estribo en el sentido de la fuerza, sino que es apenas una malla colocada, y quiere decir que la única resistencia que yo voy a tener es la del concreto, o sea, B sub n va a ser igual a la resistencia del concreto únicamente. Entonces miremos cuánto resiste ese concreto. Entonces si miramos en el C11.2, ahí dice, resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no preesforzados. Y nos aparece esta ecuación para la resistencia al concreto. Punto 17, lambda raíz de F'C BW por D. Vamos a ir desarrollándola. El lambda
como lo vimos al principio, depende del tipo de concreto. Entonces, si el concreto es simple, si el concreto es normal, el lambda es igual a 1. Pero si el concreto es liviano, entonces lambda es menor que 1. Entonces, tipo de concreto, como siempre lo hemos manejado. Y tenemos que ahí dice D, pero nosotros no vamos a trabajar con D para las placas, sino con HF. ¿Por qué? Porque en una placa, todo el espesor de la placa está sometido al cortante, el HF enterito. No es como en las vigas que yo puedo descartar el recubrimiento, que mal que bien, no está haciendo mucho efecto. En la placa sí, completa está trabajando, entonces yo debo diseñar siempre para HF. O sea que esta ecuación quedaría, para el cortante en las placas, es BW por HF y no por D. Esa modificación la tendríamos que hacer para el trabajo con placas. ¿Sí? En cuanto a la flexión, es exactamente el mismo procedimiento que vimos para el diseño por tensión. Exactamente igual. No tiene ninguna diferencia. Tomamos la flexión como si fuera una viga. Como habíamos dicho, el ancho ahora va a ser 1 metro y la altura, pues el HF todo es lo mismo, pero el ancho es de 1 metro. Hay una variación en el diseño, que la variación está en la cuantía mínima. Esta cuantía mínima tenemos que verificarla por flexión y también por retracción de fraguado y temperatura. Si miramos ahí en el C71221, ese que hice el recorte, ahí me dice cuánto es esa cuantía mínima. Entonces, la que nos implica es, dice, losas donde se emplean barras corrugadas grado 420 o refuerzo electrosoldado de alambre, dice .018. Esa va a ser nuestra nueva cantidad mínima, .018. Ya no va a ser .033, o sea, va a tener ese cambio. Pero vean algo, dice para barras 420. En este tema de las placas, yo sí hay posibilidades de que yo tenga aceros menores a 420, porque las mallas son de unas varillas que son los grafiles, que se llaman, son unas varillas delgaditas que son como de 6 milímetros o menos de diámetro, 4 milímetros, 3 milímetros y medio de diámetro. Entonces es posible encontrar esas varillas en grados menores, en ese grado 280 o 350, el famosísimo A37 que llaman, ese creo que es el 280, es el A37, o el 350, uno de los dos. ¿Sí? Entonces es posible encontrarlo. Como es posible tener aceros de menores especificaciones, también es posible encontrar cuantías mínimas mayores a la .018. ¿Sí? Entre menor es la especificación del acero, mayor es la cuantía, necesito más acero. Entonces, eso es importante. Nosotros vamos a trabajar con 420, pues principalmente porque la mayoría de mallas ya se encuentran en eso. En la antigüedad era difícil encontrar mallas, o sea, los grafiles, encontrarlos de 420 megapascales, pero actualmente se pueden conseguir. Entonces, vamos a trabajarlo con 420, pero es importante saber que es posible trabajar con diferentes. Esa es la diferencia con respecto a la flexión, que tenemos una cuantía mínima diferente. De resto, el procedimiento es igual. Entonces, desde ese punto de vista tenemos el diseño, cortante y flexión, y el método de análisis con el método aproximado. Entonces ya tenemos todo el panorama. Nos falta es ver cómo es el procedimiento para diseñarlo. ¿Sí? Entonces, para el procedimiento, vamos a hacerlo con el famoso diagrama de flujo. Vamos a plantear unos datos de entrada. Para la placa, sería cargas, la separación entre vigas, eso es dada por el diseñador, dada por nosotros, y los materiales. Yo los coloqué en datos de entrada, por lo que hay veces, pues hay veces no, la mayoría de las veces, el concreto con el que se trabaja en la placa es el mismo concreto con el que se hacen las vigas. ¿Sí? Entonces, pues se podría poner diferente. En la primera etapa de fundida solamente fundo vigas y después fundo la placa con otro concreto diferente, de menor. Podría ser. Pero lo normal es colocar el mismo. En todo caso, es mejor colocar esos materiales. Yo lo puedo tener de entrada, que es el mismo de la viga, o puedo definirlo después. Ahí está para definirlo. Otra cosa importante, definir si los apoyos son solidarios o no solidarios. Eso debe ser casi que de entrada. Yo tengo que saber cómo son esos apoyos para poder trabajar de ahí en adelante, para saber cómo son los momentos, si son ceros, si son... Bueno, en fin. Una vez tenga verificados mis datos de entrada,
Lo siguiente es mirar la luz libre, el L sub n. Entonces tengo mi entrepiso, ya sé de qué tamaño son las viguetas, voy a colocar la placa, por lo tanto LN, tin, lo puedo definir. Después, miramos el D. Aquí hay un detalle para poder calcular este D. ¿En qué consiste? Miremos los posibles espesores que podemos tener de placa. Podemos tener una placa gruesa, como la que está pintada allá abajo, o una placa más delgada, como la que está arriba. Si yo tengo que la placa delgada es menor o igual a 10 centímetros, lo mejor es colocarle una sola malla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil colocarle dos. Es que al colocarle las dos, no, es muy difícil separarlas. Casi que me queda una contra la otra y lo mejor es utilizarlo una sola. Nada más pensemos en los recubrimientos que siempre hemos trabajado. 40 milímetros es lo que decíamos. La placa tiene 10, 4 centímetros de recubrimiento arriba y abajo, no cabe nada más. Entonces, lo mejor es colocarle una sola malla. Desde ese punto de vista, como esa malla me va a soportar toda la flexión, dijimos que el D era la distancia que hay desde el acero de tensión hasta la fibra extrema de compresión. O sea, esa distancia que viene siendo HF medios. O sea, cuando las placas son delgadas, menores a 10 centímetros, el D es HF medios. Para el otro caso, que es cuando la placa ya es más gruesa, mayores a 15 centímetros, ya son más gruesas. En ese caso, lo mejor es colocar dos mallas, ¿sí? Una sola malla puede dejar mucho concreto sin refuerzo. Entonces, lo mejor es colocar dos mallas y desde ese punto de vista volvemos otra vez al diseño tradicional de las vigas. Definimos cuánto es el D' y el D viene siendo simplemente el HF menos D', tal y como lo hacíamos con las vigas. Entonces, menores de 10, HF medios. Y mayores de 15, HF menos D'. ¿Qué pasa entre 10 y 15? Ese es el problema. Pues, a ver, básicamente es a criterio. ¿Qué puede ser entre 10 y 15? Una placa de 12. Una placa de 12 es posible acomodarle dos mallas, pero tiene un problema grande para separarlas. Ese siempre ha sido el lío. De pronto es mejor colocarle una. O si nos damos dos mallas, separarla, pues las dos. En fin, te los dejo a su libre albedrío colocarle la placa de 12. ¿Cómo lo van a colocar? Si con una o con dos. ¿Sí? Pero lo que sí es seguro es que más de 15, dos mallas, y menores de 10, una. ¿Listo? Entonces, ese es el tema del D. Depende de cuántas mallas vaya a colocarle, me va a variar el valor de D. Después de D, ¿qué sigue? Peso propio. Yo siempre lo pongo ahí porque no se nos va a olvidar que, no, que cambié el tamaño de la placa y no cambié el peso propio. Entonces es mejor tenerlo presente. Después del peso propio, la carga última y procedemos con el análisis. Entonces aquí hacemos el análisis de la CI. Después del análisis vamos a calcular, bueno, hacemos el análisis completo, pero principalmente empecemos trabajando con el cortante. Porque el cortante es el que me va a decir si la placa sirve o no sirve. ¿Sí? Yo calculo el cortante resistente, que en este caso es fuerza cortante resistente, y yo estoy calculando fuerza cortante actuante, y lo reviso. Entonces, si el resistente es mayor que el actuante, entonces si eso no llega a suceder, pues nos toca devolvernos. Yo me devolví ahí hasta la D, pero debí devolverme mejor como hasta el dato de entrada, porque de pronto cambiando materiales puedo hacer que cumpla, o mejorando la separación, no sé. Por ahora lo dejé hasta la D, pero debí devolverme más atrás. Sí, entonces, este es el que me devuelve, verificar el cortante. La viga rara vez, la placa rara vez va a plastificar, entonces va a fallar es por cortante. Yo verifico esto, si esto está bien, entonces ya puedo diseñar flexión tranquilo. Entonces, si eso está bien, calculo el MU, que seguramente ya lo tenía del análisis, pero ahora lo voy a utilizar. Calculo el RU, igual como lo hicimos para el diseño de las vigas. Después de eso, calculamos la cuantía de la misma manera y revisamos que la cuantía calculada sea mayor que la mínima. En caso de que eso no sea así,
pues simplemente la cuantía de diseño va a ser igual a la mínima, para este caso, .018 o dependiendo del tipo de acero. Y si es así, pues la cuantía de diseño va a ser igual a la calculada. Hasta ahí llega la revisión, ¿sí? Calculo el AS y se acaba. No hago revisión por cuantía balanceada. ¿Eso por qué es? Porque se supone que la carga que yo voy a soportar no va a llegar nunca a la fluencia al acero. Antes falla por cortante, ¿sí? Entonces, teóricamente, salvo muy contadas excepciones, teóricamente el acero de la placa no va a fluir y me falla por cortante, entonces simplemente reviso la mínima y calculo el acero. Y ese sería el procedimiento. Entonces, dimensiono, analizo, reviso cortante y después diseño por flexión. Eso es el diseño. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Bueno, entonces, miremos el ejemplo, que aquí es donde de pronto le salen más cosas colocándole números al asunto. Vamos a realizar el diseño estructural de la placa maciza en una dirección para el entrepiso de un edificio de oficinas que se muestra en la figura. Entonces, ahí está el entrepiso, muy parecido al de su proyecto. Ahí está el entrepiso, tiene unas viguetas en la mitad. Y vamos a diseñar el sector que está entre el eje B y C y el 1 y 2. Vamos a diseñar la placa de esa zona. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir el procedimiento. Ahí coloqué el diagrama de flujo como para guiarnos. Y empecemos. Entonces, primero, vamos a verificar allá arriba los datos de entrada. Entonces, paso 1, datos de entrada. Miremos las cargas. Carga viva, de la misma manera como lo hemos hecho siempre, tomamos la tabla de la norma, la B421-1, miramos para el uso de oficinas, carga viva, 2 kN por metro cuadrado. Eso no tiene misterio, es el mismo procedimiento. Después miramos la muerta, entonces tomamos las tablas, la 341, que es la que dice las particiones, la otra es la que dice los elementos verticales, los elementos horizontales también, y con eso yo saco esas cargas, particiones fijas, los afinados, acabados, en fin. De la misma manera como los hemos hecho siempre, y tenemos que el total de cargas permanentes o cargas muertas es de 5, que es la suma de lo que está ahí. 5 kN por metro cuadrado. Y con eso tengo las cargas. Entonces, del cuadrito ese, ahí vamos, cargas. Entonces, continuemos. Tenemos por acá los materiales. Aquí vamos a definir que el concreto es de 28 megapascales, que es el mismo concreto que seguramente tenía la viga, porque normalmente una placa con 28 resiste de lejos. Pero es mejor utilizar el de la viga. Y vamos a definir acero de refuerzo en 420. O sea que conocemos el acero de refuerzo. Si no, pues lo podemos establecer. Después de los materiales, pues miremos la separación entre vigas. Vamos a ver, bueno, definamos apoyos solidarios. ¿Sí? Vamos a fundirlo todo en conjunto. Va a ser apoyo solidario. Y aquí saqué un pequeño zoom de la zona. Entonces, miremos cuál es ese cálculo ahora del LN. Si vemos aquí, la viga viene siendo de este estilo. Como es apoyo solidario, tiene empotramiento en el extremo, apoyos continuos intermedios y empotramiento en la parte de el final de la viga. Bueno, de la placa, pero analizada como si fuera una franja para viga. ¿Sí? Entonces, estas distancias son 1.26. Si lo miramos en el esquemita, dice punto .40 la viga, 1.26 libre. Después dice punto .12, 1.26 otra vez. O sea que en todos tenemos la misma distancia, a pesar de tener diferentes espesores de viga y vigueta. Tengo vigueta de 20, vigueta de 12, pero para la placa todo es 1.26. ¿Sí? No me afecta tener diferentes valores. Eso nos da una ventaja, que pues que los cálculos son más sencillos. Y de todas maneras, quien define esa separación somos nosotros, o sea, pues no vale la pena complicarse. Lo mejor es dejarlo igual. Miremos ahora el cálculo de D. Entonces, paso 3, cálculo de D. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe. Cuéntame. Es respecto al N, digamos, no.
¿A partir de qué distancia se puede guiar para, digamos, para darle valor a ese LN? ¿A partir de qué distancia? O sea, una separación Como una guía, como ¿sí? Como qué valores o qué intervalos puedo yo tomar para ese LN. pues bueno, la norma plantea unos valores, creo que son, no recuerdo bien en dónde están, pero creo que dice como de 0.80 a 1 metro, algo así dice la norma. En todo caso, por mi experiencia, yo no le pongo más allá de 1.30. Yo no le pongo más allá de 1.30, porque empiezan a darme placas muy gruesas, ¿sí? Y la placa, entre más delgada, mejor, porque las cantidades de obra son bastante sensibles. 1 centímetro de placa por todo el área del edificio es muchísima cantidad de concretos, muchos metros cúbicos, es muy sensible y además es carga para la cimentación. Entonces yo por eso lo manejo ahí. Eh, Sin embargo, si lo miras en la norma, creo que la norma también lo basa en la experiencia. Que en el comentario, creo que las recomendaciones que dicen ahí son basadas en la experiencia, o sea, en lo que hemos visto, cómo han salido las cosas, creo que así son. Quiere, yo voy a buscar el, el numeral donde lo dice y también se los voy a publicar ahí para que les quede claro eso. Pero en general, lo que yo entiendo es que está basado en la experiencia. Y yo lo manejo así, máximo 1.30, exagerado. Y de ahí para allá, digamos que mínimo yo diría que 0.70, es que también menos es muy pegadita en las viguetas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta, ¿solo se Bueno, tienen en cuenta las cargas vivas y muertas? sí, es que la placa no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Normalmente, cuando yo voy a calcular vigas, las vigas las pongo en el modelo. O sea, coloco todo mi sistema de vigas y por lo tanto cuando mire el cálculo va a haber parte de la carga sísmica en las vigas y en las columnas. O sea, hacen parte del sistema de resistencia sísmica. La placa no. La placa es solamente para distribuir las cargas. O sea, es un sistema entre pisos, no sirve para nada más. Entonces, rara vez, muy, muy rara vez, voy a tener yo cargas sísmicas en la placa. A no ser que yo tenga un sistema de, qué sé yo, columna y placa, donde tengo que hacer que la placa sea sísmica, eso es diferente. Pero salvo muy contadas excepciones como esa que te acabo de decir, siempre van a ser cargas verticales, viva más muerta. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, seguimos. Cálculo de D. El D ya dijimos que dependía del espesor, entonces definamos el espesor. Tomamos la tabla que siempre hemos tomado, CR95, esa que saqué aquí, y miramos que aquí dice losas macizas en una dirección. Esta dice losas macizas en una dirección. Entonces miro el tipo de apoyo. Como yo tengo que el apoyo es solidario, entonces tiene momento, se convierte en un apoyo continuo, y los intermedios siempre van a tener momento, entonces son continuos también. Entonces todos los tramos son de ambos extremos continuos. Entonces vamos a tomar ambos extremos continuos, L sobre 19. La L que tomamos es la LN sobre 19. Para este caso nos da 6.6 centímetros. ¿Sí? Vamos a tomar la placa un poquito más gruesita, 8 centímetros, para no tomar la 7, 8, un poquito más. Entonces quiere decir que si la altura de la placa es 8, voy a tomar un D de 4. Acuérdense que eso viene ligado a que el espesor mínimo que vamos a tomar, el espesor mínimo para tomar una sola malla era 10. Entonces tomé 8, pues viene siendo H medios, o sea, 4 centímetros. ¿Sí? Con eso tenemos el D. Ahora, miremos peso propio. Como ya está calculado el HF, podemos mirar el cálculo del peso propio. Peso propio sería 0.08, que es el espesor, por 24, y me da la carga en metros cuadrados, o sea, densidad de carga. Siempre las placas las vamos a diseñar así, kilonewton por metro cuadrado. No por metro, sino por metro cuadrado, por densidad de carga. Entonces, ese sería el peso propio. Seguimos con la carga última. Entonces, carga última ya tenemos todo calculado, con la misma ecuación que siempre hemos trabajado. 1.2 muerta más peso propio, más 1.6 la viva. Siempre por carga vertical. Aquí sí muy rara vez vamos a tener
algo diferente. Entonces ya tenemos los valores. 5 era la carga muerta que hemos calculado antes, 1,92 el peso propio calculado, y 2 la carga viva calculada antes. Entonces la carga última, 11,5 kilonewton por metro cuadrado. Siempre por metro cuadrado. Entonces, ya tengo la carga. Allá en el diagramita procedemos con el análisis. Entonces, vamos a utilizar método simplificado de la CI. Para saber si podemos utilizar el método, primero miramos las limitaciones. Entonces, tenemos 4 tramos. Ahí decía que más de 2, entonces estamos bien. La siguiente decía que las luces más o menos iguales, sino que el 20% de la mayor, que no sé qué. La de nosotros nada, iguales todas, o sea, perfecto. La siguiente, cargas distribuidas, pues estamos trabajando con cargas distribuidas, no tenemos problema con eso. La siguiente decía la condición de carga. Entonces, que la carga muerta, la carga viva no fuera mayor que 3 veces la muerta. ¿Sí? Entonces, es la condición, ahí está calculado, estamos sobrados con ese tema. Y por último, que sea una sección prismática. Entonces, cumplimos con las limitaciones, ya podemos avanzar con el método. ¿Sí? Vamos a tener el diagrama de cortante. El diagrama de cortante va a tener la forma pues tradicional. Va a tener, en donde tiene reacciones, va a tener cambios de cortante. Donde tiene reacciones, básicamente ese es el diagrama de cortante que vamos a tener. Y la forma va a ser así. El cortante que yo encuentre en ese apoyo, en el extremo, va a ser igual al que encuentre en el otro extremo, porque tiende a ser simétrico. Si las luces son más o menos iguales, o iguales en este caso, pues entonces mis cortantes van a ser iguales. Yo guardo esa simetría. Lo mismo, el cortante que me encuentre en el siguiente apoyo va a ser el cortante que me encuentre en el otro apoyo del lado de abajo, ¿sí? Igual que, o sea, conserva la misma forma. Es simétrico el de la izquierda con el de la derecha. Asimismo pasa con el que está en la parte de abajo del cortante 3. Ese cortante 2 viene siendo simétrico con el cortante 2 que ahora en la parte de arriba. Y asimismo en la mitad tenemos cortante 3 y cortante 3. Entonces, noten que yo les coloqué unos subíndices, de acuerdo a como yo veía que iban siendo iguales. En este momento ustedes no tienen cómo saber si son iguales o no, pero más adelante se van a dar cuenta que son de esa manera. Y solamente tengo que calcular esos 3 cortantes, no tengo que calcularlos todos, sino con esos 3 ya cubrí todo el diagrama. Y de la misma manera lo manejamos con el diagrama de momentos. Tenemos el diagrama de momentos de la forma convencional para una viga continua, doblemente empotrada. ¿Sí? Noten algo. Ahí en el segundo apoyo yo coloqué una discontinuidad entre el momento negativo del lado izquierdo y el momento negativo del lado derecho. Ahí en el segundo apoyo. ¿Eso por qué es? Porque el método simplificado no da continuidad entre los dos. O sea, el momento del lado izquierdo es diferente al momento del lado derecho. Por lo que les decía de la alternancia de cargas. Es un método aproximado. Si yo lo fuera a calcular con el SAP, ¿cuánto me da? Seguramente el momento de ambos lados es igual. Seguramente. Pero como este es un método aproximado, pues da diferente. Y por eso le coloqué de esa forma. Lo mismo, vamos a tener un parámetro de simetría, un patrón de simetría. El momento del empotramiento va a ser igual al otro momento de empotramiento. El momento en la cara interna de ese primer vano va a ser igual al momento en la cara interna del otro vano. El de la cara externa va a ser igual al de la cara externa y los del centro también van a ser iguales. Eso en cuanto a los momentos negativos. ¿Sí? Es muy posible encontrar esa simetría que ya más adelante lo verán porque le puse esos subíndices. Para los positivos tenemos exactamente lo mismo. El momento positivo del primer vano viene siendo igual al momento positivo del último por el tema de la simetría y lo mismo con los interiores. Entonces, ese es el planteamiento que tenemos de los diagramas. Y basado en estos planteamientos es que vamos a calcular los valores. ¿Sí? Entonces, vamos a irlo desarrollando poco a poco. Vamos a hallar ese cortante último. Entonces, cálculo de cortante último. El diagrama que les coloqué antes, aquí está otra vez. Y ahí están los cortantes. ¿Cómo vienen siendo esos cortantes? Tenemos la tablita.
Esa tabla es la que les voy a subir al aula con todos los coeficientes. Vean que dice, el primer vano dice tramo exterior, en la parte de abajo, dice tramo exterior. Y la luz de ese tramo exterior dice LN1. Después dice tramo interior, y la luz del tramo interior allá dice LN2. ¿Sí? Entonces, pueden ser diferentes. Si miran el valor del primer cortante, B1, sería el primer cortante que me aparece en el extremo. Es que, no sé, yo como aquí señalo con el mouse, pero ustedes allá no lo ven, entonces voy a quitar la presentación un momento para mostrarles en el mouse. Sí, entonces la cosa es, este cortante 1, no sé si se ve ahora sí, viene siendo equivalente a este cortante que está aquí. Viene siendo equivalente. Este que está acá abajo, 2, viene siendo... No, profe. ¿No se ve el mouse todavía? No, profe, es que quitaste la presentación. No se ve nada. Ah, listo. Entonces me toca cambiar, es el... Ah, no, espere que me toca pasarlo a... Un segundo. Sí, porque le puse compartir una ventana, entonces tengo que pasarlo a compartir la pantalla completa. ¿Ah, ya se ve? ¿Todavía no se ve? Profe, está cargando. Ah, ya. Profe, pero a mí sí me mostraba el cursor cuando estaba haciendo la presentación. No sé si a los demás se veía. Sí, a mí también se miraba. Pues, Sí se ve. Sí se miraba. Lo que pasa es que era bueno, entonces lo voy a pasar a la el presentación. cursor Es que iba más lento. en otros cursos no se ha visto el cursor. No sé de qué depende. O sea que ahí se ve cómo se mueve. Sí, profe, sí se miraba. ¿Y ahorita se está viendo o ya no? No, profe. No, profe. No. Ahorita no se está Entonces déjeme devolverlo a donde está. No, profe, No, ahorita profe. es como si... Vamos a ponerlo como estaba antes, entonces, a ver si... Que si se veía, estamos del otro lado. Listo, ahí se ve el mouse. Sí, profe, a mí Sí, sí me sale el mouse. Ah, bueno, Sí, profe. Sí, ahí se ve bueno, el cursor. perfecto, qué bueno, que me facilita mucho las cosas. Entonces íbamos en esta tablita. Entonces decía, este cortante que está aquí, cortante 1, viene siendo equivalente al primer cortante que está en la tabla. ¿Sí? Entonces decía WL sobre 2 viene siendo este cortante 1. Para el 2, aquí abajo, cortante 2, es este cortante 2. ¿Sí? El 3, aquí arriba, es este cortante 3. Yo pude incluso ponerle el mismo nombre que el 1, pero el cortante que estoy señalando aquí se calcula con la luz que sigue. O sea, este cortante viene con la luz interior y este cortante viene con la luz exterior. Por lo tanto, pues yo lo coloqué diferente, pero ¿podrían ser iguales? Sí, podrían ser iguales. De hecho, en nuestro caso son iguales. ¿Sí? Entonces, vean, aquí también vean aquí la unión de los dos cortantes. Aquí se ve una diferencia. Esa diferencia entre los dos cortantes, que no es una línea continua, es también por el tema de la alternancia de cargas. Si yo no tuviera alternancia de cargas, eso fuera una línea continua. Entonces, así es que se distribuyen los cortantes de la placa. Ahora miremos el cálculo. WL medios.
W, la que ya habíamos calculado, L, también la que habíamos calculado, sobre 2, 7.25. ¿Sí? Vean las unidades, kilonewton por metro. No es que el cortante ahora tenga unidades de carga distribuida, sino que yo estoy calculando el cortante por metro de placa. Si la interpretación física es el cortante por cada metro de placa que yo tenga. Bueno, sigamos. Para la siguiente, que dice 1.15, que ya es el de abajo, el cortante de la parte de abajo, 1.15, la carga por metro cuadrado, la luz, y por lo tanto, el cortante me da en kilonewton por metro. Y el tercer cortante, que como lo habíamos dicho, nos dio exactamente igual porque la luz es la misma. El LN1 y el LN2 para nuestro caso son el mismo, por lo tanto nos dio el mismo cortante el B1 y el B3. Y ahí ya tenemos el diagrama completo, sin necesidad de calcular reacciones ni nada, está todo el diagrama. Esa es la ventaja que nos presenta el método, vamos directo a lo que necesitamos, ¿sí? Por lo tanto, el cortante último va a ser el mayor de todos, que viene siendo 8.33. ¿Por qué tomo el mayor? Porque se supone que toda la sección de la placa me va a soportar el cortante. Y yo no voy a colocar secciones de placa diferentes, sino el mismo para toda la placa. Por lo tanto, puedo tomar el mayor. ¿Sí? Cosa que no necesariamente lo que sucede a flexión. Ya llegaremos al caso de la flexión. Entonces, así tenemos el cortante último. Según el diagramita, cortante último. Ahora seguimos con el cortante resistente. Cortante resistente, FIBC, vamos a hacer dos revisiones. Una revisión por fuerza cortante y otra revisión por esfuerzo cortante. Cuando hablamos de fuerza cortante, vamos a trabajar con las ecuaciones que vimos. BS igual a 0.17 raíz de F', B por D. ¿Sí? O sea, con esta ecuación la que vamos a trabajar, que esa es para fuerza cortante. Entonces, concreto normal, ancho por 1 metro, tendríamos que es 0.17 por 1 por raíz de 28 por 1000 por 80. Ese 80 es la altura total de la placa. Acuérdense que dijimos que íbamos a cambiar el D por HF. Entonces, por 80, y tenemos que la fuerza cortante resistente es 71.96. Claro que ahí falta todavía el Phi. FIBC es 53.97. Kilonewton. Vean que aquí volvió a ser kilonewton, porque lo estoy multiplicando por el metro. Entonces ya no está por metro de placa, sino por fuerza cortante. Fuerza cortante. Entonces, el cortante último también lo tengo que multiplicar por 1 metro para que me quede fuerza cortante última. ¿Sí? Digamos que en cálculos no me está cambiando en nada, pero conceptualmente es lo que quiero que les quede claro, porque las unidades van variando de un lado para otro. Entonces me quedaría 8.33 kilonewton. ¿Sí? Entonces tengo FIBC y tengo BU. Miremos cómo es el caso de los esfuerzos. El caso de los esfuerzos es el caso general. Digamos que revisar por fuerza no es lo general, sino se debería revisar siempre por esfuerzos. De hecho, en la norma anterior, en la 98, se revisaba por esfuerzos. No hay diferencia. El resultado es exactamente igual. Yo no tengo problema por el que más les guste. Por esfuerzos, ¿cómo es? Tengo el esfuerzo resistente del concreto, que ahora utilizo esa B minúscula que está ahí. Es igual a 0.17 por raíz de F'C y le quité el B por D. O sea que el resultado me va a dar directamente en megapascales, en unidades de esfuerzo. Entonces hagamos el cálculo y tenemos que es 0.90 megapascales. Ese es el esfuerzo que resiste el concreto a cortante. De hecho, es el esfuerzo que resiste cualquier concreto a cortante desde que tenga 28 megapascales. Es mucho más general. Y lo multiplicamos por el Phi, 0.675 megapascales. ¿Sí? Tendríamos que compararlo con un esfuerzo último actuante. Entonces, el esfuerzo actuante ahora sería BU, ya ese B minúsculo, que es el esfuerzo, es igual a BU, que es la fuerza cortante, sobre B por H, o sea, fuerza sobre área, como se calcula cualquier otro esfuerzo, fuerza sobre área. Veamos el cálculo aquí. La fuerza es, el BU es 833 newton por milímetro. Newton por milímetro o kilonewton por metro es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo coloqué así es para que las unidades me den después en megapascales.
y lo multiplico por 1000. Ese 1000 es porque el cortante último estaba por metro de placa, ¿sí? Y lo divido entre el ancho de la placa, que es 1000, por 80, que es el espesor. Si se dan cuenta, ese 1000 y 1000 lo puedo cancelar. Yo puedo quitarlos del principio. Puedo colocar BU sobre HF. Pero no, conceptualmente genera complicaciones entender qué es lo que uno está haciendo. Entonces, ahí se los coloco para que vean de dónde sale, pero realmente es BU sobre HF y ya tendría directamente el esfuerzo actuante. En este caso, el esfuerzo actuante es 0.104 megapascales. ¿Sí? Entonces, ya sea por... Bueno, vamos a hacer la revisión, o sea que ya sea por fuerza o por esfuerzo, estaría cumpliendo. De hecho, si yo tomo este valor de 833 y lo divido entre 53.97, tiene que ser igual a tomar este valor de 0.104 y dividirlo entre 0.675. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo es el mismo procedimiento, solo que con conceptos diferentes. Lo pueden hacer por cualquiera de los dos, yo no tengo preferencia. Y ambos funcionan. ¿Sí? Entonces, hacemos la verificación que dice allá en el diagramita, esta que está acá, y ambas están cumpliendo. Entonces, podemos seguir con la parte del diseño por flexión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso del cortante? Básicamente es comparar dos fuerzas. Entonces, vamos con el tema de la flexión. Lo mismo, volvemos al análisis. Habíamos dicho que teníamos un diagrama de momentos. En el diagrama de momentos habíamos planteado unos momentos que eran los momentos que estaban de acuerdo a la tabla. Miremos primero los negativos. Entonces, hemos dicho M1, M2, M3, ya los habíamos nombrado antes. Del esquema que les voy a subir allá, tenemos que, estos son los esquemas para momento negativo. Tenemos este esquema, este y ese. Entonces, aquí este momento 1 con apoyo solidario es este momento 1 con apoyo solidario, ¿sí? En la cara del apoyo, WL cuadrado sobre 16. Para el siguiente es el M2 viene siendo analizado aquí, tramo inicial, apoyo solidario, WL cuadrado sobre 10. Lo mismo sucede con el M3. El M3 ya es tramo intermedio. Entonces, intermedio, cara del apoyo, WL cuadrado sobre 11. Este viene siendo el M3. Y hasta ahí llega. Este se supone igual a ese, tal como lo hemos planteado. Este igual al otro, tal como lo hemos planteado. Y de ahí para allá son simétricos. Entonces, momentos negativos vamos a tener esos tres momentos. Esos tres momentos nada más. ¿Sí? Pero estas tablitas, cuando ya las tengan allá, van a poder depurarlas un poco más, entenderlas más a fondo. Veamos cómo es este cálculo. Momentos negativos. Entonces, el momento 1, la constante, WL cuadrado sobre 16, y las unidades kilonewton metro sobre metro. O sea, si lo miramos prácticamente, metro sobre metro se puede cancelar y da kilonewton. Pero un momento en kilonewton no tiene interpretación física, sino que es un momento distribuido por metro de placa. Kilonewton por metro de placa. ¿Sí? Por eso tiene estas unidades. Hacemos el siguiente, WL cuadrado sobre 10, de acuerdo a lo que habíamos dicho, que es el momento 2 en la otra cara del apoyo, y el momento 3, WL cuadrado sobre 11, de acuerdo a lo explicado, con la otra parte. Con eso tenemos todo el barrido de los momentos negativos, porque los demás son simétricos. Ahora, vamos con los momentos positivos. Entonces, los que habíamos dicho M4 y M5 en la parte de abajo. Ahora, tendríamos que mirar la tabla, ahí estaría el momento positivo, y tenemos estas dos condiciones. Una donde es apoyo solidario y momento positivo, o sea, apoyo solidario, momento positivo, y el otro es tramo intermedio y tramo intermedio. Entonces, este vuelve a ser tramo intermedio y este vuelve a ser tramo externo con apoyo solidario, que viene siendo WL cuadrado sobre 14. Entonces, este va a ser igual a este y este igual a ese como lo habíamos previsto antes. ¿Sí? Vamos ahora a calcular esos momentos positivos.
momento 4, WL cuadrado sobre 11, y momento 5, WL cuadrado sobre 16. Y tenemos todos los momentos de la placa. Cada uno de esos momentos me genera su propio acero de refuerzo. ¿Sí? Entonces, lo que siempre hemos dicho, que en cuestiones de flexión no es bueno calcular siempre con el mayor, sino que yo tomo uno por uno porque cada quien me da un acero diferente. Noten otra cosa. Momento negativo no me refiero a los momentos que están por arriba. O sea, estos momentos que están aquí arriba no son momentos negativos por estar arriba. Estar arriba quiere decir que la tensión está arriba. Es momento negativo por estar encima del apoyo. ¿Sí? Entonces, los momentos que están sobre los apoyos son momentos negativos. Y los momentos que están en los vanos son momentos positivos. ¿Se puede dar el caso de que yo tenga un momento positivo por encima? Sí, desde que la carga esté abajo. Si la carga está abajo, el momento me va por arriba y el negativo puede estar abajo. Esto puede suceder. Importante es identificarlo. Negativo siempre está en el apoyo y el positivo está en el vano. Eso hay que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos el tema de los momentos. Y para cada momento yo tengo que hacer el resto del procedimiento que sale ahí en el diagrama de flujo. Entonces, ese procedimiento que está ahí, hay que hacerlo para todos, que viene siendo el diseño a flexión, que no es más que lo que ya hicimos antes. Entonces, tenemos la viga doblemente empotrada, 3 apoyos intermedios, y ahí le hice una tablita. Viene siendo el apoyo 1 para el momento 1, el vano 1, momento 4, y este dice 1, 2 porque es apoyo entre el vano 1 y el vano 2. Entonces, 1, 2 tiene momento 2 o 3, que era lo que habíamos visto antes. Después momento 5, momento 3 y así. O sea, esa es como la convención que utilicé en la tabla. Importante para tener en cuenta, donde tengo dos momentos, dos, como en el apoyo 1, 2, que dice momento 2 o momento 3, tomo el mayor de los dos. Para este caso era el de 1, 8, 26, que viene siendo el momento 2, si no estoy mal. Sí, es el que colocamos. Entonces tenemos la tablita hecha, la primera fila, momentos, todos los momentos que calculé antes los coloco ahí. Después calculo el RU. Ese RU lo calculo con la fórmula tradicional, MU sobre phi por B por D cuadrado, donde B, no se les olvide, vale 1000, que es un metro. Y vean que las unidades del RU es megapascales por metro también, todo es por metro, ¿sí? Calculo todos los RUs con esa fórmula. Después hago el cálculo de la cuantía con la misma fórmula que habíamos visto antes. Entonces calculo todas las cuantías. O con la tabla, también sirve tomar la tabla, no hay problema. Revisamos la mínima y coloqué el valor mínimo, .018. Entonces, en este caso, para cada uno de los momentos, las cuantías calculadas siempre son mayores a la mínima, por lo tanto la cuantía de diseño es igual a la calculada. Entonces, ven la siguiente fila, están en esta fila de aquí, estos valores de cuantía son los mismos que están aquí en la calculada, o sea que estamos en este paso. Después calculamos el AS y tenemos todos los AS. Entonces, esos valores de AS también son en milímetros cuadrados por metro, ya no son solo milímetros cuadrados, todo es por metro. Entonces, hasta ahí terminaría el diseño. Ya tenemos todo calculado. En milímetros cuadrados por metro sabemos cuánto es el área de acero. ¿Sí? De hecho, ese área de acero la calculamos como siempre. Rho B por D. Y B vale 1000. O sea, todo es de la misma manera. Pero vamos a avanzarlo más allá. Veamos cómo sería el despiece de esa placa. Vamos a transformar ese acero de refuerzo a mallas. ¿Sí? Entonces, el despiece de las placas, pues es con mallas, no con barras. Y básicamente las mallas, pues son una cuadrícula de varillas. ¿Sí? Normalmente son electrosoldadas. Hubo un tiempo donde eran amarradas. Bueno, eso hace muchos años, pero actualmente eso es electrosoldado. Eso van pasando por una maquinita que pone un punto eléctrico de soldadura en cada unión y eso salen tiras y tiras de malla fácilmente. El tema está en la colocación. ¿Sí? Para colocarlo yo necesito garantizar los recubrimientos. Entonces, si ven en esa foto, ahí colocaron unas panelitas, o más bien unas panelotas,
para poder levantar la placa, ¿sí? Porque yo necesito garantizar que el D se cumpla. Si el D no se cumple, pues todo el diseño no sirve para nada. Entonces, esas panelitas son súper importantes en la construcción. Colocar esos no sé si eso tiene un nombre técnico, levantamalla, no sé. Sí, todo el mundo le dice panelita. Entonces, cuando yo tengo dos mallas, hay que colocar una panelita intermedia para poder separar las mallas. O sea, el proceso constructivo es un poco más complejo. Sí, y es que además si se darán cuenta, ahí están colocados como en paneles de más o menos 80 por 80. Y si colocan más separados, pues tiende a pandearse durante la fundida y otra vez. Tiene su cuento ese de la colocación de las mallas. Esas mallas, de acuerdo a quien las vaya a fabricar, genera una tabla. Esa tabla que yo coloqué ahí, esta es de Diaco. ¿Sí? Entonces, Diaco coloca sus mallas, las marca con XY. Entonces, aquí en esta primera columna que hice referencia, le coloca XY cuando tienen separaciones diferentes en X y en Y. Entonces, tiene en X 150 milímetros y en Y 250 milímetros. ¿Sí? Le coloca XY. Y le coloca XX cuando tienen la misma separación en ambas distancias. Tenemos, en ambos sentidos, perdón, 250 en X y 250 en Y. Milímetros, no, o sea, 25 por 25 centímetros. Así es que las marca Diaco. Vean algo. Esta nomenclatura tiene un número. Este número que está aquí es el número del AS, que lo marca ya al final. Entonces, miremos, esta 221 tiene 2.21. Este valor que está aquí está en milímetros cuadrados por metro, que es como nosotros la calculamos, y este aquí está en centímetros cuadrados por metro. La cuantía que aparece cuando tiene doble sentido, la que aparece aquí es la de la cuantía principal. O sea, con refuerzo principal, veamos, la de la 0.84 debería ser 4 milímetros de diámetro cada 15. 4 milímetros cada 15. O sea, esta es la principal. ¿Sí? Esa es la manera como lo hace Diaco. Cada fabricante tiene su forma. Le colocan no XY84, sino M84, C84, D84. Cada quien tiene su forma de ponerle la nomenclatura, pero la base es la misma. Trae el AS y un factorcito anterior. Esos AS que están ahí, simplemente los vamos a comparar con los que nos dieron el diseño y tenemos el diseño hecho. ¿Sí? Eso es todo lo que tendría que hacer. Pero veamos de dónde salen esos AS. Si yo tengo aquí, traje la misma tablita para no estar devolviendo, vamos a calcular ese AS que trae la malla. El AS se calcula área de la barra sobre la separación. Entonces, AB viene siendo el área de la barra y S la separación entre barras. Si yo quiero calcularlo como está ahí en centímetros cuadrados por metro, tendría que trabajar el área de la barra en centímetros cuadrados y la separación en metros. Y tendría la misma cuantía. Hagamos un ejemplo. Tomemos esta, la XX106. ¿Sí? Ahí dice que tiene de diámetro 4.5 milímetros, o sea, 0.45 centímetros. El área, calculamos el área de la barra, o sea, pi por r cuadrado, y eso nos da 0.159 centímetros cuadrados. Y la separación dice que está cada 15, ahí dice 150 milímetros, o sea, 0.15. Si utilizo la ecuación de allá arriba, tenemos 0.159 centímetros cuadrados entre 0.15 metros nos da 1.06, ¿sí? O 106 milímetros cuadrados, que eso es exactamente lo que dice la tabla. ¿Sí? Entonces, la idea de esto no era demostrar de dónde están sacando los números los de las mallas, sino darles herramientas para que ustedes calculen el AS de una malla cualquiera. O sea, si yo no le quiero colocar una malla estándar, sino que quiero colocar, qué sé yo, media cada 20, varilla de media cada 20. Entonces tomo el área de la varilla de media, 127, dividido entre 0.20 y eso me da, qué sé yo, 635. Entonces, 635 milímetros por metro, por milímetros cuadrados por cada metro de placa. Entonces me da la posibilidad de trabajar con todos los AS que yo quiera y todas las barras, ¿sí? De esa misma manera. Área entre separación. Así se calculan esos AS. ¿Listo? Entonces, para nuestro ejemplo,
dejo la tablita ahí arriba y tenemos, este es un resumen, ahí están las cuantías, los AS. Entonces vamos a tomar esa, aquí como la, bueno, hay muchas maneras de despiezarlo. Si se dan cuenta, los AS todos son diferentes. Bueno, digamos que hay 3 tipos de AS. Yo tomé el mayor, que viene siendo, si aquí dibujo la placa, aquí está la placa, ahí están 1.26 las separaciones, 80 el espesor. Vamos a tomar la de 131, ¿sí? Que es, aquí dice la máxima 124, tomemos esta de 131, y con eso ya me funciona todo por flexión sin problemas, ¿sí? Pero falta algo importantísimo, una revisión por temperatura. Esa cuantía que dijimos que era la cuantía mínima, la .0018, es también cuantía de retracción por temperatura. O sea que yo tengo que garantizar que por lo menos en toda la sección de la placa tenga .0018, por lo menos. O sea, es ese cálculo. A ese mínimo por temperatura es cuantía mínima por B por H, porque es para toda la sección, ya no es por D por flexión, sino por H por temperatura. D flexión, H temperatura. ¿Sí? Entonces calculo .0018 por 1000, que es el ancho, por 80, porque es para toda la sección, y me da 144. O sea que los 131 que yo puse son muy buenos para flexión, pero no son suficientes para temperatura. Entonces tendría que colocar una malla siguiente, ¿sí? Entonces ya no me sirve esa, sino que me sirve la siguiente. Vamos a colocarle la 159, o sea que mi diseño terminaría con malla de 5.5 cada 15 en ambos sentidos. Ese sería el diseño. Esta revisión por temperatura, donde la temperatura le gana a la flexión, es muy común en placas delgaditas. 8 centímetros, 6, 5 centímetros. Es muy común que el de temperatura sea mayor que el de flexión. Pues porque un elemento tan delgadito no tiene mucha no necesita mucha capacidad para flexión. Pero en placas más gruesas es muy probable que suceda al contrario, que la flexión de lejos se llevó al de temperatura. Muy probable. Eso hay que tenerlo totalmente en cuenta. ¿Sí? Bueno, hasta ahí terminaría el despiece. Entonces colocamos la misma malla en todo lado. ¿Sí? Preguntas. ¿Cómo la vieron? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Todo clarísimo? Bien, ¿Puedo dejar profe, la tarea entonces? un poquito extenso, pero pues bien. Ah, bueno. Parece extenso, pero realmente no lo es. Cuando hagan el ejemplo ustedes mismos se dan cuenta que es muy rápido. De hecho, es de los cálculos más rápidos que hay, es el de la placa. Es inclusive más rápido que el de la misma viga. Es solamente de impresión, de pronto la explicación es un poco extensa. O eso espero yo. Entonces, Profe, una pregunta sí, con respecto al cálculo de los momentos, como es una viga, bueno, se analiza como una viga indeterminada, ¿los momentos siempre se calculan con esos coeficientes que usted dio? WLN sobre 16, sobre 10, sobre 11. sí. O sea, si vamos a utilizar el método simplificado de la ACI, sí, toca con esos coeficientes. Si no, pues tendría que hacerlo por otro método, o sea, calcularlo por cross o meterlo en el modelo de SAP o pasarle una línea de influencia o qué sé yo. Hay muchos métodos, solo que este método es simplificado y por eso es que me gusta, porque es simple, es facilito. ¿Sí? Solamente colocar los coeficientes y ya. O sea, sacamos diagrama de cortante y de momentos sin hacer una sumatoria de momentos. ¿Sí? Entonces, por eso es que me gusta. Pero, ¿que hay más métodos? Hay más métodos. ¿Que este es obligatorio? No, no es obligatorio. Pero es el más fácil, la manera de ver. Profe, otra pregunta, es que como más arriba cuando estaba haciendo el análisis del cortante, usted puso que esas cargas eran en kilonewtons metro cuadrado, o sea, al momento de analizar la viga, o pues sí, la viga, ¿no? Porque se analiza como una viga la placa, ahí se multiplica por el metro de ancho, o sea, esas cargas por el metro de ancho, cuando uno saca el peso propio y eso, porque igual para analizar la viga hay que analizarla con cargas de kilonewton sobre metro, o cómo sería ahí. Pero me devuelvo a la que me está preguntando como para hablar sobre el mismo
sobre lo mismo. Creo que es esta, la de que dice la de las cargas. ¿Esta? Que dice kilonewton por metro cuadrado. No me Profe, sale. no se ve. Vamos. ¿No se ve la presentación? No, no se ve. Oh, No, profe. Quitaste la presentación. espera. No, no se ve. Entonces, No se ve nada. coloco la presentación nuevamente. Un momento, a ver si la encuentro aquí. Entonces me tengo que hacer eso acá. No, no se ve. ¿Nada? Bueno, entonces, pero lo intento otra vez. No, nada. Vamos a dejamos de compartir. No, nada. A ver. Ah, sí, claro, entonces me toca hacer esto. Aquí. Ya. Es que estoy aprendiendo esto, es alta tecnología. Pero un momento. Listo, ahora sí. No, profe. Ah, pues ya la volví a compartir. No, ya Sí, ahora cargo. sí se ve, ya se ve. Me toca compartir. ¿Sí se veía? Sí, señor. Se veía, O ya, sí, o no profe, se ve ya nada. no. Está cargando. Y ahora, Estaba cargando. Estaba cargando. Es que Todavía no. Creo que la quitó, profe. no. sí, yo creo que la quité. Y ahora, Ya, ahora sí. Sí, ahora sí se ve, ingeniero. entonces, creo que era lo que me estaba preguntando de las cargas, creo que es aquí. Estos Ya teníamos sé. las distancias. Y aquí teníamos para el peso propio ahí, que las cargas están por metro cuadrado. ¿Sí era eso? ¿O era en lo del cortante más adelante? Era ahí, Inge, era ahí. Eso, entonces las cargas están Que por todo metro está en cuadrado. Kilonewton por metro cuadrado. Entonces, en el momento de calcular los cortantes acá adelante, y más adelante calculamos los cortantes. Aquí ya viene. ¿Sí? Entonces dice 11.5 kilonewton por metro cuadrado por 1,26 metros. La respuesta me da en kilonewton por metro. O sea, queda en carga distribuida. Pero realmente ese metro que está ahí es porque está por metro de placa. Entonces, las cargas las calculo por metro cuadrado y el cortante me da por metro. Normalmente las cargas las teníamos por metro y el cortante me daba en carga solita. ¿Sí? Ese es el tema. No sé si esa era la pregunta o no lo entendí por dónde era. Sí, Inge, esa era la pregunta. Ya ahora sí me quedó claro. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, ¿alguna otra duda? Nada más. ¿Todo claro? ¿Puedo dejar la tarea en Profe, ¿y esta llamada la sube? ¿Esta clase, perdón? Sí, yo les voy a subir la presentación, las tablas y el video de la clase. Todo eso yo lo subo en el aula. Profe, más o menos, Bueno, entonces ahora sí. ¿cuándo estaría en el aula pues este contenido? Lo que pasa es que pues quisiéramos seguir avanzando un poquito más en el proyecto. Y pues, Mañana. listo, Pues, listo, perfecto, sí, profe, gracias. Sí, es que los videos no me los envía directamente, o sea, los videos no los hago yo, sino que uno los deja, mejor dicho, termina la llamada y el mismo programa
los envía, y eso no lo envía inmediatamente, se demora un rato. Entonces yo creo que mañana, sin falta, ya están en el aula. Antes de mediodía, por ponerle una hora. Bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, la tarea. Vamos a hacer el diseño estructural y el despiece de la placa de fondo de un tanque para almacenamiento de químicos como este que está aquí. Entonces, la que vamos a diseñar es la placa de abajo, o sea, esta que está acá abajo, es la que vamos a diseñar. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, la carga de diseño va a ser la reacción que le hace el suelo. Vamos a tomar esta ecuación, que es la reacción del suelo es 1.5 veces QU, que QU es la capacidad aportante del suelo, 70 kilopascales, aquí apareció. Y le vamos a restar el peso, o sea que el peso de este tanque con agua viene hacia abajo menos, y el QU va hacia arriba. Entonces, este 1.5 es para que me quede todo en cargas últimas. Entonces, 1.5 por este, menos esta carga me va a hacer la reacción del suelo, que seguramente les va a dar para arriba. Si no, pues para donde les dé. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la reacción con la que vamos a diseñar. Vamos a tomar que el recubrimiento en esta parte de arriba, este recubrimiento aquí va a ser de 100 milímetros, por lo que esto es un químico, entonces aquí va a tener 100 milímetros. Y aquí en la parte de abajo va a tener el recubrimiento que es para estructuras de concreto colocados sobre el suelo. Esto está en la norma, en donde dice los recubrimientos. C7 creo, 9. Creo que es C7 algo, donde dice los recubrimientos. Sí, entonces, este va a tener recubrimiento diferente al recubrimiento de aquí. Entonces vamos a manejar recubrimientos diferentes. ¿Sí? ¿Cómo me van a entregar eso? La idea es enviar al correo un archivo de Excel con el diseño y el despiece. O sea, hacen una tablita, ponen todas las consideraciones que tuvieron, cargas, todo lo ponen en el mismo archivo de Excel, y al final el resumen pues es la tabla formulada, y me envían el archivo. El otro grupo dijo que quería hacerlo en grupos. Sí, no sé si ustedes quieren hacerlo en grupos o individual. Profe, en grupos. En grupos, profe. ¿No tienen problema con eso de la reunión? ¿O cómo lo van a hacer? Bueno, no sé. La tecnología, profe. No sé. Profe, por Sky hay varios medios. Bueno, está bien. Lo que pasa es que como es una tabla de Excel, como es un archivo de Excel, no sé. Sí, el caso es que me envían el archivo de Excel. El otro, para el otro grupo que va en grupos de máximo 3, sí, entonces pueden entregarlo en parejas de a 3, o el que quiera solo también. ¿Sí? Y con todo lo del diseño. Ahí me falta un dato, me falta el peso específico del químico, me hace falta. O sea, que yo cuando le suba la presentación, les coloco ese datico que hace falta. Y listo. Con eso quedaría todo. La pregunta es, ¿para cuándo? De hoy en 8, profe. Sí, de hoy en 8 es lo que iba a decir. Sin embargo, si se ven colgados, pues me avisan y lo podemos aplazar un poquito más. Pero en lo posible tratemos de que sea para de hoy en 8. Sí, para el martes. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Sí. Respecto a la entrega del proyecto, entonces, o sea, ¿ya sabes qué fecha o cómo hacemos para saber? Porque dices que tú mueves las fechas, ¿sí? Sí. Pero Sí, entonces, ¿para cuándo quedaría? Pues yo creo que la mayoría vamos súper atrasados. Sí, no, yo les envío un archivo con las nuevas fechas. Es que a nosotros también nos corrieron las fechas de subir notas y eso. Creo que lo corrieron como una semana. Entonces eso también me da posibilidad de reprogramar y cumplir con los temas, que es mi preocupación. Es cubrir con todo el programa, no quedarme con cosas pendientes. Pues hoy nos estaban diciendo que hasta el 13 tenían plazo de poder subir las notas del segundo corte hasta el 13 de mayo, o sea, casi un mes. Sí. Sí, corrieron una semana todo, una semana, básicamente es una semana. Sí, con eso eso me es suficiente para poder coordinar todo. Sí, estoy viendo la posibilidad de colocar una hora de tutoría. Yo también le estaría avisando, o sea, que yo voy a estar ahí
conectado y ustedes pues se conectan y me preguntan cualquier cosa, no sé. Me parece como más práctico en vez de que estén tan como preguntando todo el tiempo, entonces más bien como que juntan todas sus dudas, hacemos una hora de tutoría, 3 de la tarde puede ser, qué sé yo, y ahí resolvemos dudas. ¿Sí? Entonces voy a cuadrarlo bien y también les estaré avisando por el aula cómo quedan las tutorías. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Profe, el taller también queda subido mañana después de mediodía, la tarea. Antes. Ah, ok. Sí, antes de mediodía queda todo. Ah, bueno, profe. Entonces, pues no sé qué otra cosa quieran agregarle. Preguntas, dudas, observaciones, alguna cosa. Profe, y ahora en adelante entonces las clases serían por este método. Sí, pues no es el que más me gusta porque me toma mucho tiempo hacer las presentaciones, pero me parece que es el más claro. Sí, Entonces, claro, pues Ah, sí, bueno, profe. la idea es que se pueda mejorar mucho más. Si veo la necesidad de subirles un video o algo así, igual les aviso, no hay problema. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces pues si no tienen ninguna otra duda, pues nos estaremos viendo o escuchando más bien del jueves. ¿Listo? Vale, profe, gracias.